Las Vegas es una de las urbes más visitadas de los Estados Unidos, dada su enorme oferta de entretenimiento para adultos. Las luces, el ruido, la letra X, todo está diseñado para inflamar los sentidos, en la que ha sido bien llamada la ciudad del pecado. Pero, por curioso que parezca, Las Vegas no es sino una copia de dos ciudades mexicanas, las ciudades del pecado originales. Quien haya visto el video anterior ya puede ir sospechando de qué ciudades se trata, pero para los desafortunados que se lo perdieron, daremos un breve trasfondo. La Revolución Mexicana provocó la destrucción de muchos lugares estratégicos del país, entre ellos la norteña Ciudad Juárez, cuya economía se hundió sin remedio durante años. El panorama para inicios de la década de 1920 era poco alentador, hasta que pasó un suceso que cayó como anillo al dedo para los juarenses. Dentro de la Unión Americana, un movimiento puritano consiguió declarar ilegales todas las bebidas alcohólicas, ya que según ellos, la bebida era el origen de todo el mal, y librándose de él, las cárceles se vaciarían, el crimen desaparecería, y la salud inundaría todos los cuerpos estadounidenses. El resultado fue completamente diferente. La ausencia de alcohol provocó que la demanda subiera más que nunca, haciendo proliferar la fabricación clandestina, que se realizaba en condiciones tan insalubres que por lo común las personas que llegaban a beberlo terminaban con serios daños en su salud o incluso muertas. Y también detonó las bandas de gángsters que movilizaban el licor ilegal, siendo el inicio del llamado Alphonse Al Capone, uno de los mafiosos más grandes de la historia. En México, mientras tanto, el alcohol seguía siendo legal, por lo que nos volvimos un proveedor importante. Para poner en contexto, un auto en esa época costaba alrededor de $500. Una caja de licor valía $100 en Ciudad Juárez, mientras que apenas pasando la frontera, en El Paso, su valor se disparaba hasta los $6,000. Claro que no todos los borrachines de la época podían permitirse el lujo de pagar esta gran suma de dinero, por lo que algo mucho más económico era sencillamente cruzar la frontera y emborracharse en México como si no hubiera un mañana. Lo que empezó siendo el refugio de fin de semana para los soldados tejanos, lentamente se transformó en la primera ciudad del pecado, ya que, aprovechando el poco control de las autoridades mexicanas o su nulo interés en hacer cumplir la ley, otras actividades de dudosa moralidad empezaron a surgir para cubrir la creciente demanda de los estadounidenses. Tomando en cuenta que hasta hacía poco Ciudad Juárez estaba bastante destrozada por el movimiento revolucionario y no había podido levantarse, convertirse en una ciudad de perdición no era una opción, sino una necesidad. Bares, shows de entretenimiento y cabarets proliferaron por toda Ciudad Juárez, haciendo que la frontera más fabulosa y bella del mundo tuviera una época de oro donde el dinero abundaba por todos lados. Solo entre 1919 y 1920, más de 400,000 estadounidenses visitaron Ciudad Juárez, con lo que se convirtió en la primera y más visitada ciudad turística de México. En Ciudad Juárez se establecieron estratégicamente dos destilerías de whisky y una cervecería. La demanda de la ciudad y del contrabando eran insaciables y además el destilado era tan bueno que incluso se empezó a solicitar en otras partes del globo, convirtiendo a Juárez en la mayor creadora de whisky de todo México, siendo un éxito total. El caso de Ciudad Juárez no fue único, pues, observando el gran apogeo económico que representaba el negocio del alcohol y la perdición, Tijuana hizo lo propio. Esta ciudad tenía la ventaja de ser la más cercana a Hollywood, a apenas 3 horas y media de distancia, convirtiéndose en el lugar favorito de la costa oeste para vacacionar. Contrario a lo que sucedió en Ciudad Juárez, Tijuana optó por convertirse en un destino de superlujo, ad hoc para las grandes celebridades y multimillonarios californianos. Además de cantinas, bares y lupanares de primera, Tijuana contaba con hoteles 5 estrellas, casinos exclusivos, hipódromo, galgódromo e incluso campos de golf que brillaban por ser ostentosos y elegantes. Incluso hay quien dice que el mismo Al Capone era dueño de un casino en las Islas Coronado, el Yacht Club, aunque la presencia del mafioso en Tijuana es más bien anecdótica que demostrada. Claro que el mercado también ofrecía shows de mediana y baja calidad para los menos acaudalados. Entre ellos está la leyenda urbana del Donkey Show.
Aquí también llegaron algunas empresas para producir alcohol, como las bodegas Tanamá o Seto, que producen vino hasta el día de hoy. El hotel que más destacaba era posiblemente el Agua Caliente, que se decía estaba al nivel de Montecarlo. Tenía pista de carreras, piscina olímpica y sus extravagancias incluían baños hechos de caparazón de tortuga, una auténtica barbaridad. Así que, perdición, lujo y excesos caracterizaron al que fue catalogado por Krusty el Payaso como el lugar más feliz de la Tierra, Tijuana, cosa que no pasó inadvertida para los empresarios estadounidenses que buscaban imitar su estilo pero en tierras de la Unión Americana. Por desgracia, una serie de golpes consecutivos agitarían el estilo de vida bullicioso tanto de Ciudad Juárez como de Tijuana. Primero, la Gran Depresión de 1929, que hizo que su economía, estrechamente ligada a la de los Estados Unidos, se viera perjudicada. Luego en 1931 el tío Sam declaró los juegos de azar legales dentro de los casinos. Y en 1933 desecharon la ley seca y fue legal volver a beber cualquier tipo de alcohol en los Estados Unidos, con lo que, imitando el estilo mexicano, toda la perdición fue movida a la ciudad de Las Vegas, que copió la combinación de hoteles de lujo con el entretenimiento para adultos. El flujo de turistas estadounidenses fue desviado para dentro de su propio país, bajando la demanda del entretenimiento mexicano a niveles críticos, que provocaron el quiebre de casi todos los hoteles y casinos, que a duras penas intentaban recobrarse. Para colmo, en 1938, el entonces presidente Lázaro Cárdenas prohibió los juegos de azar en todo México, siendo la estocada final para los casinos del país. Y aunque la medida se revirtió en 1947, el daño fue irreparable. El lujoso Agua Caliente fue expropiado por el Estado, y en su lugar se abrió la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. El arco del hotel, la Torre Agua Caliente, aún se conserva. Al día de hoy, Las Vegas es la capital del entretenimiento mundial, mientras que Ciudad Juárez y Tijuana han dado un giro a su modo de vida, siendo más dependientes de la industria maquiladora. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué sería hoy de estas dos ciudades si hubiera continuado su excelente racha hasta la fecha? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron, y en esta sección, donde solo llegan los valientes, están todas las fuentes utilizadas en este video, así como los créditos y las referencias, por si gustas checar alguno. Hasta la próxima.